pero estoy en la oficina por lo menos. Bueno, pero en la oficina. Sí, pero como más, no tiene que estar tan... Bueno, ahí eso ya me muteo y apago mi cámara. Bueno, solo presento y ahí ya empezamos entonces. Hasta ahora hay 30 personas. Cualquier cosa vos seguías admitiendo, Dani. Buenas tardes a todos. Sí, yo ya me quedo para admitir, Car. Con nosotros también está Noelia, la coordinadora del sector público, que al final de la reunión, si alguien se quiere sumar a la comisión de sector público, nos tiene que avisar porque tenemos un grupo de WhatsApp importante. Con nosotros va a seguir este seminario de capacitación el contador Marcelo Zabaleta. Hoy nos toca el sistema de control interno. Y bueno, por cualquier cosa, esta capacitación queda grabada, así que por cualquier, va a estar después en el canal de YouTube, así como la de la semana pasada. No sé. ¿Está? ¿Arrancamos? Bueno, en realidad no es el sistema de control interno. Lo que vamos a desarrollar hoy, básicamente, es conceptualmente lo que nosotros entendemos por un lado lo que es control interno y por el otro lado lo que es auditoría interna. ¿Y por qué seleccionamos o elegimos estos dos temas? Fundamentalmente por el hecho de que, independientemente de la formación académica que tengan cada uno de ustedes, nosotros con nuestra experiencia de la Contaduría General, nos damos cuenta que por ahí hay un poquito de deuda en el sentido de que hay algunos huecos de conocimientos referidos a lo que es el control interno, básicamente. Y eso, obviamente, viene arrastrado por la concepción histórica, inclusive en nuestra Constitución Provincial y en la Ley de Administración Financiera, la concepción de lo que es el control interno. La auditoría interna lo vamos a tomar básicamente como la auditoría gubernamental la vamos a tomar como un análisis complementario de lo que es control interno, ya que muchas veces esta auditoría gubernamental se nutre nutre al control interno a los efectos de que el mismo pueda cumplir con sus objetivos. La agenda que vamos a desarrollar en el día de la fecha, vamos a volver en lo que es a la definición de Estado para que consolidemos o internalicemos ese concepto dentro de nuestra psiquis, a los efectos de que no se nos escape más y tengamos el concepto de Estado lo suficientemente claro, fundamentalmente por el hecho de que es obvio que todos desarrollamos nuestra actividad en el sector público. Vamos a seguir con el concepto de control. El concepto de control desde el punto de vista semántico, como lo consideró en su oportunidad la profesión. Vamos a meternos en lo que es conceptualmente el sistema de control interno o el control interno. Yo prefiero denominarlo sistema de control interno en general. Y nos vamos a meter posteriormente al análisis de todos los aspectos conceptuales del sistema de control interno en la auditoría gubernamental, llegando a conclusiones finales hacia el final de la charla. Como había dicho anteriormente, para que internalicemos el concepto de Estado, nosotros ya habíamos visto, el que tuvo la oportunidad de participar en la presentación anterior, ya habíamos visto cómo definíamos el ámbito dentro del cual nosotros desarrollamos nuestra actividad. En principio, o como como primera imagen, tratábamos de definir al Estado desde el punto de vista territorial, si ustedes se acuerdan, aquellos que participaron en la anterior. Tratamos de... ¿Vos estás pasando? Perdón. ¿Estás pasando, Caro? La presentación.
Sí, contador, ¿usted no me escucha? No, no, no. A ver. A ver. Bueno, dejo abierto mi micrófono y ahí voy de vuelta con la presentación. Ahí, F5. Bueno, como decía anteriormente, metiéndonos ya en el desarrollo, al Estado, desde el punto de vista territorial, lo consideramos como una agrupación humana establecida en un territorio determinado, respecto del cual existe un orden social, político, económico y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Es decir, tenemos en forma concurrente, o identificamos en forma concurrente lo que es la población, el territorio y el poder político, que es el que posee el poder de coerción. La sumatoria, la combinación y el funcionamiento de manera concurrente de estos tres elementos son los que conforman el concepto de Estado desde el punto de vista territorial. Pero en realidad no es la concepción que nosotros tomamos como marco de referencia. La concepción que nosotros tomamos como marco de referencia para definir al Estado es aquella en la cual identificamos al conjunto de personas, organismos o instituciones que dirigen o conducen la organización y división política y administrativa del Estado. Es decir, estamos hablando específicamente de lo que era la gestión gubernamental. Las tareas de gestión desarrollada por aquellos, repito, por aquellas personas, organismos e instituciones que cumplen el rol de administrar tanto los recursos del Estado y definir su aplicación. Es ahí donde nosotros, mejor dicho, es ese el concepto que nosotros tenemos como marco de referencia para definir al Estado. Es decir, en términos resumidos, es el gobierno. Pero el gobierno no es una sola persona, no es un solo organismo, sino es la sumatoria de un conjunto de organismos. Esta sumatoria de un conjunto de organismos, cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función que implica la captación de recursos y su aplicación a los efectos de la satisfacción de las necesidades públicas. Entonces, teniendo en cuenta este concepto como marco de referencia, ¿qué vinculación tiene este concepto con lo que es control? Y obviamente, la primera idea que se nos viene a la cabeza está dada por el hecho de que el Estado, desde el punto de vista de la concepción que nosotros tomamos como marco de referencia, administra recursos. Administra recursos que no los genera el Estado por su actividad habitual, sino que los capta por ese poder de coerción que vimos anteriormente y los aplica. Esa administración, gestión o administración financiera de los recursos es lo que hace de que deben existir aspectos que permitan verificar que esa gestión de los recursos se efectúe adecuadamente. Para lo cual vamos a tomar lo que es como punto de partida para el análisis de lo que es el control interno, el concepto de control. Es una vieja definición que está en el informe 5 de auditoría de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, o sea que por ahí en algún momento ustedes lo vieron. El control, básicamente, es el proceso de ejercitar una influencia directiva o restrictiva sobre las actividades de un objeto, organismo o sistema. Repito, es el proceso de ejercitar una influencia directiva o restrictiva sobre las actividades de un objeto, organismo o sistema. La influencia directiva, ¿qué implica la influencia directiva? El control intenta que las actividades del sistema se desarrollen de modo tal de que permita que se arriben a un resultado determinado, predefinido. La influencia restrictiva es aquella a través de la cual el control intenta que se eviten que las actividades de un sistema
produzcan resultados no deseados. Esta concepción de control, obviamente, es para que tengamos una idea de lo que nosotros podemos entender como control desde el punto de vista semántico, vinculado con lo que es el ejercicio profesional, vinculado con nuestra competencia. ¿Cuáles son los elementos del control? Los elementos de control, básicamente, volviendo a lo que decía anteriormente, que surge del informe 5 de la Federación, el viejo informe 5 de la Federación, los elementos son el sistema operante, la característica o condición controlada, es decir, que dentro de un sistema nosotros vamos a orientar nuestra visión a un objeto específico de ese sistema. Y se va a intentar efectuar la actividad de control sobre esa condición. A eso se llama condición controlada. El grupo activante, que es el grupo administrador, un sensor, que es el marco de referencia en virtud del cual nosotros desarrollamos la actividad de control, y el grupo de control. Conocido esto, o teniendo, digamos, una idea de lo que podemos entender, vamos a encontrar muchas otras definiciones, obviamente, pero eventualmente nos sirve a los efectos de entender qué es lo que nosotros consideramos como control desde el punto de vista semántico, en un concepto que nosotros lo vinculamos con nuestra competencia. Por eso extraje el concepto de los antecedentes que nosotros tenemos en la bibliografía de Federación. Ahora, ¿cuál es la visión que históricamente se tenía respecto de lo que era el control interno? El control interno no tiene una historia reciente. El control interno históricamente se fue desarrollando en aquellas economías con un grado de desarrollo significativo a partir de la revolución industrial. Primero, con la masificación de las operaciones de las organizaciones industriales, primero en el Reino Unido, y posteriormente eso fue llevado a principios del siglo XX a los Estados Unidos. ¿Qué pasó? La evolución de las actividades de cada una de estas organizaciones y su complejidad hicieron que cada organización requiera un instrumento que le permita, en cierta medida, verificar que las operaciones se desarrollen con cierto grado de, o mejor dicho, orientadas al logro de los objetivos, las metas y los objetivos de dicha organización, sin que existan desvíos significativos de la misma. Entonces, dentro de las organizaciones se crearon institutos o agencias u oficinas que se encargaban de desarrollar estas actividades de control, a las que eventualmente denominaron o, digamos, le asignaron la responsabilidad del control interno de cada una de estas compañías. Y allá por el año 1940, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, el AIPA, digamos, definió un concepto de control interno, a los efectos académicos fundamentalmente, y para que sirva como marco de referencia a todas aquellas agencias u oficinas establecidas dentro de cada una de las organizaciones que permitían instrumentar y ejecutar el control de las operaciones a los efectos de que estas compañías logren sus objetivos predefinidos. Y definió al control interno como lo vemos en la ilustración. Comprende el plan de organización y el conjunto coordinado de métodos y medidas adoptados dentro de una empresa para salvaguardar los activos. Verificar la exactitud y confiabilidad de su información contable y promover la eficiencia de las operaciones y alentar la adhesión a las políticas establecidas por la gerencia. Básicamente, los elementos del control interno eran el plan de organización,
las normas de autorización y procedimientos de registro de las operaciones y el personal. Entonces, ¿qué es lo que hacía ese control interno como un instrumento añadido dentro de la organización? Como una oficina existente previamente con cierto grado de especialización y que ejecutaba esas actividades de control. Comparaba las actividades que desarrollaban cada uno de los recursos humanos de la organización, las actividades que desarrollaban cada uno de los recursos humanos de la organización, el personal, como dicen los elementos, con el marco de referencia. Con el marco de referencia. ¿Y cuál era el marco de referencia que utilizaba este control interno para efectuar su tarea o para llevar adelante su responsabilidad? Básicamente eran las leyes de creación, los estatutos, los contratos sociales, los organigramas, los manuales de misiones y funciones, los manuales de procedimiento, los diagramas de flujo o cursogramas. Básicamente, en resumen, esos eran los instrumentos que este organismo o este órgano tomaba como marco de referencia para ejecutar su tarea. ¿Cómo lo hacía? Comparando la actividad de cada uno de los recursos humanos de la organización con lo que decía al respecto de cada una de las actividades estos instrumentos, a los efectos de lograr de que existe una concurrencia entre la realidad y lo normado por estas normas organizacionales. ¿A qué nos llevó en ese momento? Estamos hablando del año 1940, y ya lo mencioné recientemente. La perspectiva del control interno desde esta concepción estaba dada por el hecho de que la organización existía como tal en función de los objetivos que se definían previamente y que eran motivo de su existencia. Y dentro de dicha organización existía un organismo. Un organismo, podemos decirle añadido, podemos decirle un órgano como lo conocemos habitualmente y como nosotros tenemos internalizado, que es el control interno. Es decir, es una oficina, es un ente, es una entidad que desarrolla la actividad de comparar las actividades de cada uno de los recursos humanos con su marco de referencia. Básicamente es eso, es el control de una oficina, es el control de un organismo, es el control de una actividad específica. Esa era la concepción que tenía en su momento, el AIPA respecto a lo que era control interno. Y nosotros tomamos como marco de referencia eso, no por una cuestión, no por casualidad, sino por el hecho de que nosotros, a pesar de que muchos van a estar en desacuerdo, nosotros somos una copia de lo que es la economía estadounidense. No evolucionamos como ellos, pero en realidad nosotros hemos copiado históricamente todo lo que ha hecho, tanto en lo que se refiere a la evolución jurídica como a la evolución financiera de los modelos implementados en los Estados Unidos. Por eso tomamos como marco de referencia el modelo del AIPA. Ahora, en virtud de este modelo, en virtud de esta concepción, en el transcurso del tiempo se dieron un conjunto, un montón, por decirlo de alguna manera, de acontecimientos previos al año 1985 que, ocasionaron el cambio de visión por parte de todas aquellas instancias relevantes de la economía estadounidense, todas aquellas instancias relevantes. Fundamentalmente, la sumatoria de constantes actividades vinculadas al fraude en compañías que cotizaban, en la Bolsa de Valores de Nueva York
por las distintas bolsas de valores que existían en Estados Unidos, lo cual hizo que esto impulsara el cambio de visión o el cambio de perspectiva respecto al modelo de control que debía existir. Es decir, dar un paso adelante en lo que es la evolución del diseño de los distintos sistemas de control interno de las distintas organizaciones que formaban el conglomerado económico en los Estados Unidos. Para lo cual, concurrieron distintas entidades vinculadas con la competencia profesional de los contadores públicos, la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, como había dicho anteriormente, el Instituto de Auditores Internos, el Instituto de Contadores de Gestión, el Instituto de Ejecutivos Financieros, a los efectos de impulsar la creación de un modelo diferente al modelo que se venía utilizando previamente. Y ustedes dirán, ¿esto realmente es relevante para nosotros? Y yo les digo, es sumamente relevante por cuestiones históricas que vamos a ver más adelante. Ellos crearon un comité, el Comité de Entidades Patrocinadoras, a través de la Comisión Tradway, se la llamó de esa manera por el nombre del James Tradway, que fue un alto funcionario de la Bolsa de Valores de Nueva York, y que permitió, digamos, luego de un proceso de trabajo intelectual, por llamarlo de alguna manera, que en el año 1992 surgiera el nuevo marco de referencia para las entidades empresarias. Este marco de referencia es lo que nosotros conocemos como el modelo COSO, por la denominación del comité. Y acá vamos a lo importante que representa a la importancia que representa el modelo en sí para lo que es el diseño de un sistema de control interno de una organización, cualquiera sea su naturaleza, porque no se tuvo en cuenta que sean organizaciones industriales, de servicios, con fines de lucro, sin fines de lucro, sino es aplicable a todo tipo de organización. ¿Cuáles son los atributos? Ayuda a la implementación de un sistema de control interno, obviamente, ese era el objetivo. Posibilita la optimización de los recursos de la organización. Permite la implementación de un adecuado sistema de gestión de riesgos en todos los niveles de la organización. Promueve la integración de los sistemas de gestión de riesgos que se encuentran implementados en la organización y permite evitar, mitigar o corregir los desvíos significativos de las metas y objetivos de la organización. Esos son los atributos que tiene el modelo. En general, este modelo, a pesar de que nació en el año 1992, rápidamente se extendió. Primero en el territorio de los Estados Unidos y después se fue extendiendo a todos los componentes del contexto económico mundial. Fue adoptado en principio no solamente por las empresas, sino también por instituciones tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la GAO, que es la Oficina de Contabilidad Gubernamental en los Estados Unidos, y nosotros inclusive lo hemos adoptado en el año 1997 a través del Banco Central de la República Argentina. Y hoy está extendido a todos los modelos de control que existen en el país, tanto de entidades públicas como de entidades privadas. Obviamente se han desarrollado en forma paralela
montón de modelos, por decirlo de alguna manera. Tenemos el modelo COCO en Canadá, el Cadbury Report en el Reino Unido, el modelo Turnbull en Australia, y así existen un conjunto de modelos que tienen la misma base conceptual que COSO. No obstante, es adaptable a cada circunstancia en particular del territorio en donde se aplica. Los objetivos del modelo. Los objetivos del modelo básicamente hacen que el control interno, como concepto o instrumento clásico, como concepto y como instrumento práctico, esté orientado básicamente a la consecución de los objetivos de rentabilidad y rendimiento para prevenir la pérdida de recursos, operaciones eficaces y eficientes, el desarrollo de tareas y actividades continuas establecidas como medio para llegar a un fin, control interno efectuado por las personas de la entidad y las acciones que éstas aplican en cada nivel de la entidad. Producción de informes confiables para la toma de decisiones, seguridad razonable, no absoluta, al Consejo de la Alta Dirección y el cumplimiento de leyes y regulaciones pertinentes. Ahora, hay algunos conceptos que ustedes se darán cuenta de que, ¿por qué lo importante? Porque nosotros inclusive ya lo tenemos contenido en la Ley de Administración Financiera. Cuando hablamos de información confiable, como cuando hablamos de cumplimiento de leyes y regulaciones, cuando hablamos de eficiencia y eficacia, esos conceptos ya están contenidos en nuestras normas de base, en nuestro marco de referencia diario. Nosotros, obviamente, desde el punto de vista reglamentario, ya los trasladamos a lo que es la reglamentación pertinente de nuestra institución, y cada uno de nuestros auditores lo aplica como marco de referencia. Pero todos estos conceptos nosotros ya lo tenemos presente hace bastante tiempo y convivimos permanentemente con ellos. Es por eso que realmente es trascendente lo que nosotros estamos analizando en este punto. No trascendente por el hecho en sí, sino porque conceptualmente es de suma importancia. La visión del modelo. La visión de modelo pone en un mismo nivel, y yo diría no en un mismo nivel, sino organiza como equivalentes e iguales a la organización, cualquiera sea su naturaleza, a sus transacciones u operaciones y al control interno. A la organización, a sus transacciones u operaciones y al control interno. Fíjense que acá no estamos hablando de ningún órgano aparte de lo que es la organización, sino que inclusive estamos confundiendo al control interno con la organización, independientemente de que exista en forma paralela a los efectos de la supervisión algún organismo específico dedicado al control del funcionamiento del sistema de control. Esto nos lleva un poco para sintetizar y para resumir, a definir la concepción del modelo de control interno. La siguiente, Caro, por favor. A definir la concepción del modelo que surge de la concepción del modelo que surge del informe de COSO, como se lo denomina habitualmente. Él mismo define al control interno como un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera
y cumplimiento de leyes, reglamentos y normas. Más presente que eso, ustedes si leen por ahí, a la pasada, el artículo primero de la ley el artículo segundo de la Ley de Administración Financiera, se van a dar cuenta de que existen aspectos de dicho artículo que coinciden estrictamente con la concepción, mejor dicho, con la definición de control interno desde el punto de vista del modelo COSO. ¿Cómo lo entiende al modelo, al control interno? Lo entiende como un proceso. Y es lo que yo comentaba en oportunidades anteriores. El sistema de administración financiera es un proceso. No son entidades, sino es un proceso que se desarrolla y circula como una autopista por todas esas entidades. Desde que se genera el recurso generado por originado en el poder de coerción del Estado, hasta que se aplica en la prestación de servicios públicos. En ese trayecto intervienen un montón o mejor dicho, una cantidad significativa, por no decir montón, porque eso queda un poquito desprolijo, una cantidad significativa de recursos humanos, con un grado de mayor especialización o con un grado de menor especialización. Eso hace que cada uno de ellos, con la proporción de actividades que desarrolla dentro de ese proceso, formen parte del control interno. Es decir, que dentro del control interno, cada uno va controlando al que participa con anterioridad a él en el proceso de aplicación de recursos públicos. Por eso lo entendemos como un proceso. Ese es el control interno. ¿Qué quiere decir esto? Que el control interno no es la Contaduría General de la provincia, sino somos todos y cada uno de nosotros, en el caso del sector público en la provincia. Somos todos y cada uno de los que participamos del proceso, tanto de generación de recursos públicos como de aplicación de recursos públicos. Eso se da tanto en el Estado provincial, en el Estado nacional, como en las distintas organizaciones que conforman la economía en general. Esa es la concepción del modelo COSO. Repito, es un proceso, es decir, es una sucesión de actos. Estos actos son realizados por recursos humanos que conforman la totalidad de los niveles de la organización. Otorga un nivel de seguridad razonable, no certeza. Se diseña en función del logro de objetivos predeterminados. ¿Cuáles son los objetivos predeterminados? Básicamente, en el caso de una organización, ustedes saben que la organización existe sí y solo sí para el logro de determinados objetivos predeterminados por quienes la crearon. En este caso es exactamente lo mismo. Nosotros, o el Estado, tiene objetivos predefinidos. Brindar servicios vinculados, por ejemplo, a la salud, a la educación, a la seguridad, a la justicia. Y esos son los objetivos que busca el proceso de control interno del Estado lograr a través de la adecuada aplicación de los recursos públicos. Esa en sí es la concepción del control interno desde el punto de vista del informe COSO. Y un comentario aparte. El modelo COSO no se quedó en el modelo de 1992, ha ido evolucionando. Como consecuencia de hechos que ocurrieron también en territorio estadounidense, ustedes conocerán algunos casos como el caso Enron o el caso WorldCom. Han ocurrido situaciones que exteriorizaron hechos de corrupción, por llamarlo de alguna manera, o fraude en esas organizaciones estadounidenses. Y eso impulsó a la primera evolución de lo que es el modelo COSO.
agregando lo que es la gestión de los riesgos corporativos, de la cual el modelo de control interno COSO forma parte. Esa evolución se instrumentó en el año 2003, pero no nos vamos a detener en eso porque estamos en el modelo de control interno, básicamente. Y digamos que la evaluación de riesgos, un poquito, o la gestión de riesgos corporativos, nos estaría excediendo. El control interno se conforma básicamente, según el modelo, de 5 componentes: el entorno o ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación y las actividades de monitoreo y supervisión. A su vez, estas se conforman de distintos elementos y después vamos a ver para qué sirven. El entorno o ambiente de control constituye el tono, la idea, la percepción de todos los recursos en todos los niveles de la organización, la que representa el sentido que tiene el control interno para ellos y la importancia de una adecuada interpretación que hagan los mismos respecto del rol de dicho control interno dentro de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno, el ambiente de control, es el ambiente que generan los recursos humanos, el convencimiento del rol que tienen que cumplir dentro de cada misión o función que ejecuten dentro del proceso de control interno del sector público. Estos elementos, o sea, el entorno ambiente de control se conforma habitualmente de distintos elementos: integridad y valores éticos, competencia del personal, compromiso con la excelencia y la transparencia, filosofía o estilo de gestión, estructura organizacional y de gestión, niveles de autoridad y responsabilidad, y políticas y procedimientos de personal. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo eso lo traducimos en algo que esté vinculado con la actividad de cada uno de nosotros? Por ejemplo, cada organización del sector público, cada organización de la actividad privada en general, el ambiente de control se traduce en los instrumentos organizacionales con los que cuenta. Por ejemplo, tenemos los estatutos, tenemos los manuales de misiones y funciones, tenemos la estructura organizacional, es decir, en los organigramas. Ellos mismos definen los niveles de autoridad y responsabilidad, y también existen manuales de procedimiento y en algunos casos existen los códigos de ética. Lo que contiene cada uno de estos instrumentos es lo que está tratando de instrumentar en la realidad la existencia de estos elementos. Es ahí donde surge que se tornan materialmente tangibles los elementos que mencionamos recientemente. Es decir, que cuando una organización diseña todos los instrumentos organizacionales que sirven para su funcionamiento, siempre va a tener en cuenta los elementos que enumeramos, anteriormente. En esta ilustración ustedes podrán observar lo que mencionamos recientemente. Es decir, estos instrumentos son los que tornan tangible, repito, las premisas previstas por el entorno o ambiente de control y sus elementos en forma concurrente. En la evolución, el modelo siguió evolucionando con los años y en el 2015 salió el modelo COSO 3. ¿Cuál fue la evolución del modelo? Que a estos elementos que nosotros mencionamos para cada uno de los componentes del sistema de control interno, los convirtió en principios e introdujo los conceptos de
puntos de enfoque. ¿Qué son puntos de enfoque? Más allá de los instrumentos que nosotros mencionamos específicamente, nosotros dentro de cada uno de esos instrumentos nos vamos a encontrar con, digamos, aspectos particulares. Y estos, el sistema de control interno desarrolla una flexibilidad tal que permite ir de lo general a lo particular, prestando atención en lo que es concretamente esos aspectos particulares que contienen cada uno de estos instrumentos que enumeramos anteriormente. Esos son los puntos de enfoque. Entonces, cuando uno analiza si se torna tangible o se instrumenta uno de los elementos del entorno ambiente de control, y se nota de que él ha perdido, de que ese elemento ha perdido vigencia, no se modifica la totalidad o no se modifica la visión de la totalidad del elemento, sino que se identifica el punto de enfoque, donde eventualmente han sucedido las inconsistencias, y las modificaciones al diseño apuntan específicamente a lo más simple, lo cual torna sumamente eficiente la adaptación del modelo o de los componentes del modelo en forma permanente. Es decir, el análisis y la evaluación que se lleva de cómo funciona el modelo en general. El segundo componente, la evaluación de riesgos. Es el proceso desarrollado dentro de una organización por el cual los niveles de conducción o de gestión, según sea su estructura organizacional, define el camino a través del cual se arribarán a los objetivos de la entidad, en todos sus niveles, estableciendo los riesgos y gestionándolos de manera de posibilitar el logro de ellos. Los elementos que después, como había dicho anteriormente, se convierten en principios, definiendo los puntos de enfoque, son definición de objetivos, identificación de riesgos, análisis de los riesgos, evaluando su posibilidad de ocurrencia y sus principales efectos. En función de su significación, gestionar los riesgos mediante la selección de las acciones que deben adoptarse para enfrentarlos. Y por último, administración de los cambios a efectos de adaptar las acciones del punto anterior. ¿Qué significan estos riesgos? Los riesgos básicamente es la posibilidad de que ocurran eventos. Que pudieran afectar el proceso. Esos eventos pueden ser favorables, en ese caso se denominan específicamente eventos, o pueden ser, favorables, en ese caso se denominan oportunidades, y en el caso de que sean desfavorables, se los denomina específicamente eventos. Estos hechos pueden afectar o pueden distorsionar el funcionamiento del proceso. Los que trabajamos un poco en lo que es el control de las actividades públicas, permanentemente estamos evaluando los riesgos. Ahí Gabriela Soto va a saber específicamente a qué me refiero. ¿Por qué? Porque hay jurisdicciones o organismos donde existe la posibilidad de que ocurran eventos que pudieran afectar el proceso. Con mayores posibilidades que otros. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el caso del Ministerio de Salud Pública, por decirlo de alguna manera, nos vamos a encontrar con mayores posibilidades que con el Ministerio de Producción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el sistema de control interno en el Ministerio de la Producción está adecuadamente gestionado. Y en el caso del Ministerio de Salud, como consecuencia de la significación y
complejidad de sus operaciones, es muy probable que se cometan inconsistencias jurídicas, contables, errores u omisiones, etc. Esos son los riesgos. Pero ¿qué pasa? No podemos evitar los riesgos, los tenemos que gestionar. ¿De qué manera se gestionan? Obviamente, como en el punto 3 de la ilustración, ustedes van a ver análisis de riesgo, evaluando su posibilidad de ocurrencia y sus principales efectos. En función de su significación, gestionar los riesgos mediante la selección de acciones que deban adoptarse para enfrentarlo. Es decir, no interrumpimos el proceso, sino tratamos de convivir con los acontecimientos que pueden producirse dentro de dicho proceso, con el objetivo, básicamente, de que el servicio al final del mismo se preste de igual manera, sin violentar sin violentar las premisas básicas que tenemos, las premisas básicas que tenemos, que son la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las normas, básicamente. Como había dicho anteriormente, lo que se trata con la evaluación de riesgo también es apuntar a las circunstancias específicas, a los efectos de efectuar las correcciones pertinentes y no corregir todo el elemento, sino prestar atención en aquellas circunstancias que son específicas. El siguiente componente, las actividades de control, representa las políticas, principios, normas y procedimientos aplicables para que las directrices de la administración sean aplicadas, identificando los eventuales desvíos por comparación entre ellas y las actividades reales desarrolladas en los procesos internos del ente. ¿A qué les hace acordar esto? A la Contaduría General de la provincia. Nosotros desarrollamos la actividad de control a los efectos de servir como un soporte para el proceso, pero no representamos el control interno. Somos un componente más. Los elementos que conforman las actividades de control son, por ejemplo, la revisión de la información prospectiva, para traducirlo, la revisión de información presupuestaria, revisión de informes sobre aspectos específicos de los sistemas, las autorizaciones, la segregación de funciones, las aprobaciones, aspectos vinculados a los sistemas de procesamiento de información, administración de archivos, administración de documentos y registros, conciliaciones, inspecciones, verificaciones, medidas de seguridad de los activos. Esto, como ustedes verán, son habitualmente las actividades con las que se encuentran, que cumplen los asesores técnicos o auditores de la Contaduría General de la provincia, en cada uno de los expedientes en los cuales intervienen, pero no representan, repito, no representan el control interno. El control interno es mucho más amplio, lo integramos todos. Nosotros solo somos uno de los componentes. Y como decía anteriormente, esto también se convierte en principios y puntos de enfoque. No nos vamos a poner a analizar en forma específica cada uno de los principios y puntos de enfoque, porque eso excedería no solamente el tiempo, sino la paciencia de cada uno de nosotros. Pero es interesante que ustedes tengan presente cuál es la filosofía por medio de la cual evolucionó el modelo COSO. Fue de lo general, definiendo primero los componentes, y fue evolucionando hacia lo particular, orientándose a aspectos específicos, logrando ello como resultado flexibilidad en las actividades de control. En las actividades de control, no específicamente de un órgano,
sino de todos y cada uno de los que participan en el proceso. Otro de los componentes, información y comunicación. Representa la forma en que una organización recopila y captura los datos vinculados a los efectos generados por sus actividades, los procesa y los divulga a sus usuarios, entendiéndose por tales a aquellos que adoptan decisiones respecto de dicha organización, ya sean externos o internos. Características: debe ser apropiada, debe ser oportuna, debe ser confiable, debe ser accesible, debe ser eficiente en términos que se debe transmitir en el mejor lenguaje y lo más resumido posible. En resumen, este aspecto, este componente, representa el hecho de que la organización debe contar con un sistema de información que reúna las características que le posibilite comunicar adecuadamente todos los hechos o acontecimientos involucrados en dicho proceso. Nosotros habitualmente tenemos o convivimos con lo que es el sistema de información financiera y control. Por ahí un poco digamos, pasado de moda, pero de hecho podemos gestionar toda la información referida a los aspectos relativos a las actividades que se desarrollan en cada uno de los organismos de los cuales formamos parte. ¿Cuáles son los instrumentos relacionados? En una organización común, los estados contables. En el sector público provincial o nacional, las cuentas de inversión. En algunos casos existen estados contables por periodos intermedios, también del sistema de información contable. Tenemos informes prospectivos o presupuestarios, informes sobre comportamiento de costos por unidad económica. Esto es a título de ejemplo, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando nada más. Informes sobre comportamiento de costos por segmento, informes de ejecución presupuestaria general, informes de ejecución presupuestaria por segmentos, informes gerenciales sobre evaluación del comportamiento de indicadores de rendimiento y rentabilidad por segmento, cash flow por periodos, informes de altas y bajas de bienes de uso por periodos, cualquier otro informe que sea útil no solamente a las autoridades, sino también a aquellos que participan del proceso para la adopción de decisiones individuales o generales, son útiles o son, digamos, importantes para lo que es la información y comunicación dentro y fuera de la organización, cualquiera fuera su naturaleza. Esto también tiene principio y punto de enfoque y, como les decía anteriormente, no nos vamos a poner a analizar cada uno en cada uno en particular por el hecho que había dicho anteriormente. Y por último nos encontramos con el último elemento. Por último, valga la repetición del término, nos encontramos con el último elemento. Supervisión y monitoreo. Representa el monitoreo de los efectos del funcionamiento combinado de los demás componentes del control interno con la finalidad de cuantificar, calificar y medir el desempeño de ellos, siempre en forma combinada. Es decir, representa, repito, el monitoreo de los efectos del funcionamiento combinado de los demás componentes del control interno con la finalidad de cuantificar, calificar y medir el desempeño de ellos, siempre en forma combinada. Es un proceso de convergencia permanente entre lo que va ocurriendo con las actividades de la organización y lo que se predefinió al momento de determinar sus objetivos. En este caso específico, la supervisión y el monitoreo es lo que nosotros habitualmente denominamos control de gestión.
Es decir, es la interconexión entre la punta de la pirámide organizacional con la base. Es lo que interconecta la punta de la pirámide organizacional con la base. Es lo que vincula las autoridades superiores con aquellos que ejecutan propiamente el proceso. Eso se debe efectuar en forma permanente. Habitualmente en una organización de carácter privado eso ocurre. Muchas veces en una organización estatal también. No obstante, todavía estamos tratando de evolucionar en el sentido de mejorar esa interconexión de la que estamos hablando. También este componente tiene principios y puntos de enfoque, permitiendo su adaptación desde la consideración de aspectos puntuales dentro de lo que es la instrumentación de la supervisión y el monitoreo. Y como consideración final a este tema en particular, ya vamos a pasar a lo otro, podemos esbozar una idea. Si la vinculación entre los instrumentos organizacionales y los recursos humanos del ente en todos los niveles no es adecuada, se produce una merma en el funcionamiento de los procesos de operaciones, generando una interrupción o demora en el camino hacia la obtención de sus objetivos, siendo este el punto de partida en el deficiente funcionamiento del sistema de control interno, el que puede ser de menor o mayor impacto en dicho sistema, generando inconsistencias, incorrecciones, errores o irregularidades en los procesos de la organización. Es decir, si hay alguna merma dentro del proceso, obviamente va a generar que los objetivos no se cumplan. Ahora, si se diseña un sistema de control interno y se lo va adaptando con el transcurso del tiempo en función de los parámetros que nosotros fuimos viendo como componente, elementos, principios, puntos de enfoque, en forma continua y permanente, obviamente las cosas permitirán que los objetivos finales se vayan cumpliendo. Espero que al final de lo que es el tratamiento del sistema del control interno puedan tener una idea, que eso es el objetivo que nosotros perseguimos, porque no todos tienen la obligación de convivir con conceptos tan complejos como los que estuvimos analizando previamente. Paso seguido o acto seguido, pasaremos a desarrollar una idea de lo que es la auditoría gubernamental. Auditoría gubernamental, la que tradicionalmente, desde el punto de vista de los autores, no fue adecuadamente tratada, ni es adecuadamente tratada. Porque si ustedes van a la bibliografía tradicional, se van a encontrar con que les dicen que la auditoría gubernamental, por ejemplo, es la auditoría que realiza la AFIP sobre las declaraciones juradas de los contribuyentes, o los organismos de control del sistema de jubilaciones y pensiones sobre las declaraciones juradas de los aportantes, o cualquier otro órgano que más que auditoría hace control. A eso se remiten la mayoría de los autores con los que nosotros estamos acostumbrados a convivir. Pero en realidad la auditoría gubernamental es una especialidad o una competencia dentro de lo que es la auditoría en general, que está en vías de desarrollo y tiene diversos matices y que se refiere a la auditoría que se realiza o la auditoría existente en el sector público, básicamente. Tenemos distintos modelos, pero el que tradicionalmente nosotros convivimos
ese con el modelo que existe en la provincia del Chaco. No obstante, es un modelo distinto al que existe en el Estado Nacional. La auditoría gubernamental es un instrumento que utilizan los sistemas de control. Sistema de control en términos de instituciones. Volvé, Caro, por favor, al concepto. En términos de instituciones. Es un instrumento que utilizan, digamos, los sistemas de control, tanto interno como externo. Son técnicas, son mecanismos, son métodos, son normas, son procedimientos que utilizan los distintos organismos que tienen la responsabilidad de control en el sector público y que nacen en lo que es la auditoría tradicional. Yo lo pude conceptualizar de la siguiente manera. Es el proceso de verificación a través del cual, mediante principios, métodos, normas, sistemas y técnicas vinculadas a la auditoría, se constata la ejecución de los mismos con la finalidad de determinar con un grado de seguridad razonable su eficacia, eficiencia, economicidad, confiabilidad de la información generada por los sistemas y el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables. Ahora sí, Caro, por favor. La auditoría gubernamental es aquella en la que confluyen, básicamente, el ente, que es el organismo gubernamental, el auditor, que es quien ejecuta la auditoría, representante de algún organismo de control, básicamente, las manifestaciones de la administración, que nosotros las podemos ver como expedientes, órdenes de pago, comprobantes de recursos, etcétera, comprobantes, rendiciones de viático, todo lo que ustedes, la documentación que ustedes ven o con la cual conviven habitualmente, esos son manifestaciones de la administración. Obviamente, a los efectos de ejecutar la auditoría, el auditor o los auditores o el órgano de control debe definir objetivos de auditoría. Objetivos de auditoría. Por ejemplo, por decirle, si ustedes recuerdan los objetivos con los cuales convivimos en auditoría cuando desarrollaron la carrera de grado, ¿cuáles eran? No se acuerda nadie. Existencia, pertenencia, etcétera. Derechos y obligaciones. Exacto, sí. No, con eso es suficiente, está bien. Se recuerdan bastante. Profesor Zabaleta. Sí. Deje de tomarnos examen, por favor. Ya, necesito. Bueno, básicamente esos son los objetivos. La evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo, como decía anteriormente, la auditoría va a prestar mayor atención en aquellos sectores, organismos o jurisdicciones donde existan operaciones más voluminosas o más complejas. Y va a ver de qué manera convivir con esos riesgos. Una vez considerados los objetivos y la evaluación de riesgo, procede a la planificación del trabajo que va a realizar y ejecuta lo que es el proceso de auditoría en función del marco de referencia con el que cuenta. ¿Cuál es el marco de referencia? Nosotros habitualmente, para ejecutar o desarrollar las actividades de la auditoría gubernamental, tomamos como marco de referencia las leyes dentro de las cuales se deben desarrollar lo que son las actividades del sector público, actividades específicas y actividades generales. Es decir, básicamente es un control de legalidad y por ahí cuando la inconsistencia es muy significativa, nos excedemos en lo que es la consideración del marco de referencia, metiéndonos en lo que es el análisis lógico de una situación en particular.
Obviamente se ejecutan el proceso de auditoría se desarrolla a través de la ejecución de los procedimientos, se perfecciona, mejor dicho, porque el proceso es mucho más extenso que la aplicación de los procedimientos, a través de la aplicación de los procedimientos de auditoría, por medio de los cuales se logra la evidencia requerida según el tipo de elementos de juicio que requiera el órgano de control para cumplir con sus objetivos de control, valga la redundancia o valga la repetición del término. Como había dicho anteriormente, el modelo que nosotros utilizamos de auditoría gubernamental, que está contenido en la Ley de Administración Financiera, está diseñado de manera tal de que el sector público cuenta con un sistema de control interno y con un sistema de control externo. El sistema de control interno se lo denomina sistema de control interno, pero ya habíamos mencionado cuando vimos control interno que lo nuestro eran más actividades de control y monitoreo que la representación del sistema de control interno, porque el sistema de control interno es todo el proceso de funcionamiento del sector público, recae en cabeza de la Contaduría General de la provincia y es la misma la que ejecuta las actividades de control sobre los distintos procesos que conforman la prestación de servicios públicos. Y por fuera del sector público está el sistema de control externo, que realiza las actividades de control de todo el sector público. Perdón, sí, en caso del sistema de control externo de todo el sector público. En el caso del sistema de control interno, de la administración pública, en los términos del artículo 4 de la Ley 1092A, mediante la utilización de técnicas vinculadas a la auditoría, como había dicho anteriormente, cuando mencionamos los elementos. Ahora, ¿cuál es el enfoque de cada uno? El enfoque de cada uno es distinto, porque son distintos los roles que cumple la auditoría gubernamental en el caso del sistema de control interno, al rol que cumple la auditoría gubernamental en el caso del sistema de control externo. El sistema de control interno se basa en lo que son técnicas vinculadas a lo que es la auditoría interna, lo que es la auditoría interna y la auditoría operacional. Es decir, que controla cómo se ejecutan los procesos. Probablemente en la sucesión de todas las actividades que conforman dichos procesos. En el caso del sistema de control externo, el enfoque es eminentemente sustantivo, ya que se focaliza en lo que son el producto final de cada uno de los procesos, que son los comprobantes que justifican la ejecución de ese proceso. Yo creo que en forma concurrente, con ciertas limitaciones, se complementan con bastante eficiencia, por decirlo de alguna manera, evitando que existan o ocurran inconsistencias significativas en cada uno de los procesos que desarrolla el sector público con el objeto de cumplir con las metas previamente establecidas en el presupuesto de cada gobierno. No sé si la contadora Jerez coincide conmigo. Y por último, para generalizar, vamos a tomar como marco de referencia cuál es el proceso que se desarrolla dentro del sector público, independientemente de que nos remitamos a lo que es el sistema de control interno o el sistema de control externo. El proceso de auditoría gubernamental en el sector público en la provincia del Chaco básicamente se conforma de las siguientes etapas: las actividades preliminares al trabajo de auditoría, la planeación del trabajo de auditoría, la obtención de elementos de juicio o evidencia de auditoría y la conclusión de la auditoría.
análisis e interpretación de la evidencia recopilada y elaboración de los instrumentos pertinentes. Cada uno de los sistemas de control obviamente tiene instrumentos a través de los cuales manifiesta su conclusión respecto de la ejecución del proceso, totalmente distinta a la que tiene tanto el sistema de control interno como el sistema de control externo. En general, ese es el proceso que entiendo aplicable a lo que son las actividades de dichos sistemas en los dos casos. Obviamente, el objetivo o mejor dicho, los objetivos de cada sistema son distintos en función de los esquemas normativos en los cuales se basan. La idea era que todos más o menos comprendan lo que nosotros, desde el punto de vista del interior de lo que es el sector público, entendemos como auditoría gubernamental, como un instrumento que sirve al sistema de control interno para el adecuado funcionamiento de los procesos que conforman el sector público y eventualmente el logro de los objetivos del mismo, que básicamente, como había dicho anteriormente, es la prestación de servicios de salud, educación, seguridad y justicia. ¿Qué nos queda? Toda esta reflexión nos lleva a entender que se configuran las siguientes consideraciones. El control interno no constituye un elemento dentro de una organización que se ocupa de ejecutar tareas de supervisión. El control interno constituye la columna vertebral de la organización, abarcando todos y cada uno de los componentes de la misma, ya sean recursos materiales como humanos. La solidez y la construcción del sistema de control interno de un ente permite al mismo alcanzar la totalidad de los objetivos predefinidos con un grado de seguridad razonable. Y por último, la auditoría gubernamental es un instrumento que, valiéndose de las técnicas de la auditoría tradicional, sirve como soporte de la gestión del sistema de control interno de una organización. Creo que con el desarrollo que se ha efectuado hasta acá, por lo menos hemos arribado a las metas que habíamos definido anteriormente con la Comisión del Sector Público en lo que se refiere a tocar aspectos conceptuales más que operacionales de lo que es cómo funciona la administración financiera del sector público provincial, de la cual, como ustedes habrán visto, el sistema de control interno es un elemento preponderante. Creo que, bueno, con esto finalizo la exposición y estoy a disposición para lo que estimen preguntar. Bueno, Marce, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Están dominando la auditoría. No, la verdad que fue muy buena tu explicación. Me parece que aquí alineado en el ciclo que venimos dando de, digamos, una teoría básica de base por ahí para poder entender y comprender todo lo que en la práctica muchos realizamos o que muchas veces nos encontramos haciendo de manera mecánica y que no lo concientizamos como lo que es como una tarea de control o que es parte de un sistema, como nos explicabas la vez pasada, y está ahí en sentirse parte y en ser consciente que realmente la tarea que uno hace es parte del todo. No, la tarea que desarrolla cada uno es relevante, es totalmente relevante, porque es parte, si esa tarea no se desarrolla como se debe desarrollar, en la oportunidad que se debe desarrollar, con el grado de compromiso de cada uno que tiene que tener, y entonces el objetivo final, que es la prestación de servicio, y se va a cumplir como mínimo de manera eficiente. Exactamente, y ahí está la importancia, digamos, en que entendamos nosotros como desde nuestro punto de vista profesional, digamos, queremos hacer el aporte profesional a nuestro trabajo diario. Entonces, tratar de mejorar
nuestro granito de arena y mejorar el cómo realizamos esta tarea va a llevar a un impacto, como bien decía Marcelo, en la eficiencia de la prestación del servicio público. Entonces, es fundamental de que lo que hagamos, lo hagamos lo mejor posible y para eso la teoría nos aporta grandes herramientas para ayudarnos, digamos, a hacerlo de una manera más ordenada, más entendida. También como las herramientas que mencionó Marcelo, el informe COSO es una herramienta fundamental a la hora de ponerlo en práctica, porque cuando uno conceptualiza todo el esquema COSO en la cabeza, sabe, bueno, cómo impacta un manual de misiones y funciones o qué importancia tiene que yo a la hora de sentarme a hacer mi tarea, yo tenga en claro cuál es mi misión y cuál es la función de mi puesto. Y entender el procedimiento y que yo soy parte de ese procedimiento y hacia dónde va lo que yo realizo. Digamos. Perdón, Noelia, ¿puedo hacer Sí, ¿puedo intervenir? Por supuesto, contador. Los que me conocen saben que me comprenden las generales de la ley en lo que voy a decir, y también creo que Marcelo va a estar totalmente de acuerdo conmigo, pero me da la impresión, porque llevo trabajando, que nos sigue faltando el sustento legal para un montón de actividades que tenemos que sacar por comparación de normativa que no es propia de nuestro sector, sino que más bien tiene que ver con la actividad privada. No. En todo lo que se refiere a normas de auditoría, estoy hablando. Estamos en un proceso de adaptación, Luis. En el mes de febrero dictamos, después no se pudo divulgar mucho porque vino la pandemia, pero en el mes de febrero sacamos las normas de auditoría basadas en COSO. No la pudimos publicar todavía. Oh, sí, está publicada en la página. Fíjate, es un proceso largo en el cual nosotros tenemos que ir adaptando. Esa, la 165, exactamente. Es un proceso de adaptación. Repito, vamos de lo general a lo particular. Ya dictamos la normativa general. Ahora vamos a ir específicamente en función de cada situación planteada a ver cómo mejoramos los sistemas de control. Eso no depende solamente de mí, depende de todos nosotros. O sea, el aporte que puede efectuar cada uno para poder elaborar la norma de la mayor calidad posible. Pero el punto de partida está. O sea, así que... Lo que pasa es que esta ausencia nos dificulta su aplicación efectiva. Sí, es el problema. Pero desgraciadamente es la circunstancia que estamos atravesando. Desafortunadamente, profesor Zabaleta. Así es, profesor. Sí, Juan Manuel Romero levantó la mano. Sí, la verdad que coincidente con lo que decía Luis, creo que, como dijo Zabaleta, que en la última parte el órgano de contaduría, el control, y que en realidad el control interno, la suma de controles en los distintos procesos, yo creo que hay que fortalecer eso ya en el inicio de los procesos administrativos y considerar la palabra que había un momento, pero cada uno que realice el control tenga la potestad y el derecho como para hacer la observación que corresponda, por supuesto el conocimiento y profesional que haya que tener, fortalecer mucho el mejoramiento de los procesos administrativos y por lo tanto la eficiencia de la utilización de los recursos públicos en este caso. Hay un problemita, Juan Manuel. Hay un pequeño problemita. Nosotros acá estamos todos profesionales en ciencia económica. ¿Sí? Nosotros nos ensimismamos con el rol que tenemos dentro del sistema de control interno. ¿Sí? Pero con nosotros habitualmente conviven personas que no tienen la competencia profesional o la capacitación necesaria como para pulir el funcionamiento de dicho sistema.
Todavía nos falta en eso. El entrenamiento del personal administrativo subalterno, que habitualmente participa del proceso, pero no tiene conciencia del rol que cumple en cada uno de las etapas de dicho proceso. No sé si me entendés. O sea, nosotros somos contadores y estamos tratando de enriquecer nuestro conocimiento para incrementar el nivel de compromiso que tenemos con la actividad que desarrollamos. Pero tenemos aquellos con los cuales convivimos que donde existe, yo creo, un alto grado de déficit de capacitación, fundamentalmente en el personal que no está especializado. Por eso justamente creo que indudablemente una tarea fácil es la que nos planteamos de la Comisión del Sector Público del Consejo en su momento, de fortalecer la participación de la profesión dentro de la administración pública, y que en los lugares de incumbencia de los profesionales de ciencia económica sea ocupado por profesionales de ciencia económica, capacitándose en consecuencia, indudablemente. Sí, justamente. Sí. Sí, Marce. A ver, así que no está. No, yo lo que quería decir es que justamente un poco todas estas inquietudes son las que de cierta manera estamos trabajando desde la Comisión Sector Público, y bueno, hago el chivo de invitarlos a sumarse a quienes no se sumaron todavía, pero la verdad es que, como bien tanto dijeron Marcelo, remarcó también Juan, hay mucho trabajo por hacer. La verdad es que el tema de la ley de contabilidad patrimonial es el inicio, es un marco, por así decirlo, y ahora se empieza a sentar. Y cuando se empieza a sentar, empezamos a ver todas estas cuestiones que están y que son incompatibles, que nos van a llevar para empezar a capacitaciones para nosotros, para capacitar, a ajustar ciertas cuestiones en cuanto a el concurso para cargos claves y que tienen competencia profesional, también cómo está trabajando, cómo están trabajando los colegas dentro de la administración, y más allá de eso, obviamente esto va a derivar en mejoras de proceso, en mejora normativa, va a haber que trabajar propuesta normativa en todos estos puntos que nosotros vayamos encontrando flojos. O sea, realmente me pone contenta, por un lado, todo esto que está surgiendo, porque toda esta inquietud es parte de la misma ansiedad que nosotros estamos teniendo de que es el camino que estamos trazando de trabajo que bueno, que por suerte se inició y que estamos transitando y continuará también durante todo el año que viene, como así toda una agenda de capacitaciones de lo que vayamos detectando que nos está haciendo falta a los colegas, digamos. Marce, ¿algunas otras o algún otro que quiera preguntar? ¿No? Marcelo, no sé, ¿querés decir algo? A ver, Lilia. No, coincido con el contador Zabaleta en que desgraciadamente nos afecta la desidia, por decirlo de alguna manera, del personal administrativo a veces, pero también soy consciente de que para poder dar buenas directrices al personal que tenemos a cargo alguna vez, tenemos que ser nosotros los primeros que sepamos hacer. Y bueno, yo tuve la experiencia de estar en la dirección de la UPS, por ejemplo, y hemos hecho capacitaciones porque como yo recibía las notas de pedido para dar la factibilidad presupuestaria, me encargué de hacer capacitaciones de cómo redactar una nota de pedido de compras, por ejemplo, que tenía que tener según lo establece la ley y demás. Y es hasta el día de hoy que en desarrollo social no puedo conseguir, y con la urgencia de los trámites, el problema es que vamos dejando y
siguen sin cumplirse las normas mínimamente de lo que exige el decreto de compras, de cómo tiene que iniciarse una nota, de para qué se pide, cuánto periodo abarca la adquisición, etcétera. Eso no existe, no existe. Y bueno, desgraciadamente son personal administrativo cualquiera el que genera, pero aún capacitándolos, no hay caso de, de hacerle entrar en razón de por qué una nota debería estar bien redactada, por ejemplo. No, sí, pero eso con el tiempo yo creo que se logra, con mucho tiempo, pero es un problema cultural. Es un problema cultural que tiene el personal subalterno habitualmente, que respecto de que no asume el compromiso que debería asumir con el compromiso laboral que debería asumir con la tarea que desempeña. Pero eso es histórico, digamos. Yo creo que con el cambio o sea, si vamos cambiando la mentalidad, si vamos profesionalizando lo que es la administración financiera del sector público, profesionalizando en el sentido de que existan profesionales que derramen en su gente, que vayan derramando en su gente el compromiso, yo creo que eso en el mediano plazo se tendría que ir corrigiendo, por lo menos por sectores. Sí, yo creo que es un efecto porque, por ejemplo, si uno desde su área empieza a trabajar en la mejora de procesos, después uno obliga a todo el equipo de trabajo a que se vaya adaptando a un proceso mejorado también. O sea, como hay un efecto. Sí, porque si no queda fuera del, digamos, solo se descarta y nadie quiere vivir descartado. Solo lo hacen a un lado, entonces yo creo que eso mismo va a generar un efecto que va a mejorar la eficiencia en el mediano plazo, pero repito, tiene que seguir evolucionando en forma continua lo que es el nivel de compromiso y capacitación, fundamentalmente de los profesionales, que en algún momento, tarde o temprano, van a tener tareas de responsabilidad y, repito, le van a posibilitar derramar un poco ese grado de compromiso que ellos fueron asumiendo con capacitación, reconocimiento de su responsabilidad, esmero en el trabajo, etcétera. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la charla. Les recordamos que nos quedan una más del ciclo. Todavía. Les voy a pedir a los que quieran que prendan la cámara si saco una foto, porque veo muchos logos. Así que los que se quieran sumar, los que se quieran peinar. Conformate con mi foto. A ver, esperamos un ratito más a ver si alguien más se suma. Digan contabilidad patrimonial. Bueno, contador, muchísimas gracias por compartir. Espera que no se activó mi cámara. Ah, de vuelta. No se activa la cámara. Está muy lento. Está linda la foto, Susana, quédate tranquila. Y sí, me seguro que mejor de lo que estoy ahora, seguro. Muy bueno todo. ¿Activamos tu cámara o no? Ya ahora activé, dice que hay una lucecita acá, pero a mí no me... Pero no importa, yo no soy importante, saquen la foto que todos somos lindos. Ay, bueno, a ver, una más sacamos, por las dudas. Ahí está. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias a la comisión de capacitación también que nos hace el aguante para estas charlas. Gracias a todos. Así que gracias por sumarse, por participar y les estaremos